Bien, continuamos con quien nos visita hoy, Jorge Hernández, profesor, amigo, colega de la Universidad Nacional, profesor de macroeconomía. Jorge, te había hecho una pregunta yo, más que una pregunta, una reflexión, acompañando en el cual decimos, en nuestra economía hubo periodos de no emisión y sin embargo el contexto inflacionario o la presión en el alza de los precios no disminuyó. Sí, ahí me parece que la lección que tenemos que tomar de esta experiencia, ¿no? Muy vinculada a lo que sucedió en la gestión del presidente Macri, el periodo anterior al del presidente Fernández, ¿no? Donde hubo un fuerte control de los agregados monetarios con un costo altísimo, ¿no es cierto? Esto se debe recordar la audiencia, la absorción de liquidez a través de las famosas LEVAC y después de las LELIC, ¿no es cierto?, que generaron un creciente endeudamiento en ese periodo que ha continuado también en este periodo, y es un tema que me parece que hay que resolver de manera urgente, lo que es el déficit cuasi fiscal que se genera a partir de esta política monetaria, ¿no? Lo que ha sucedido en el periodo de la presidencia de Macri fue un cambio en los precios relativos que tuvo un impacto en la estructura general de los precios, ¿no es cierto? Esto, si ustedes recuerdan, el incremento en las tarifas, por ejemplo, ¿no es cierto? Un insumo, las tarifas son un insumo generalizado, los servicios, ¿no es cierto?, que se expresan en el precio de las tarifas, son un insumo generalizado que entra en la función de producción de todos los bienes y servicios, ¿sí? Y que además afectan el consumo en el consumo directo de la familia, ¿no es cierto? Por una doble vía hay un impacto en la formación de los precios, y eso desata, ¿no es cierto?, una disputa por la distribución de la renta, que además de este ejemplo que estoy poniendo ha tenido otros componentes, ¿no es cierto?, más vinculados con la gestión de la política fiscal, ¿sí?, con reducción de determinados impuestos, con la asignación de determinados gastos que fueron generando una disputa por la distribución de la renta que terminó en una caída del salario, en esta disputa de precios y salarios, ¿no es cierto?, terminó en una caída del salario que en términos de poder adquisitivo fue de un 20%, y que en términos de la participación del salario en el PBI también tuvo un fuerte impacto, ¿no? Hubo una redistribución de el trabajo hacia el capital, ¿sí?, Así que es. fue gestionada a través del incremento de los precios, ¿no es cierto? Y ahí uno Claro, ve que una inflación de costo que no fue provocada por el salario, pero sí fue tuvo como efecto una caída en el salario real. Ahora, exacto. en estos momentos a la ministra le toca trabajar en este contexto, en esto que estamos hablando, que no es fácil porque es también resultado de muchos años, lo que nos caracteriza hoy como lo que caracteriza nuestra actividad económica. Tenemos un crecimiento, ese crecimiento genera necesidad de importaciones, tenemos récords en valores de las exportaciones, eso genera un ingreso de divisas, pero las divisas las necesitamos para importar, y también tenemos un problema que no hay divisas. O sea, algo tenemos que leer de esto que estoy describiendo yo, que es lo que va a tener que tratar de trabajar esta ministro, y que está atado también con lo que no nos gusta escuchar a muchos por las polémicas que genera, que son las retenciones. Ahora, hablar de retenciones en este marco no sería de tan mala palabra siempre y cuando estuviera ligado, que es lo que también va a tener como problema para resolver el ministro, es demostrar que
el financiamiento que esos fondos van a generar va a ser un financiamiento de las importaciones o la necesidad para una mejor distribución y financiar el crecimiento al cual yo estaba haciendo alusión. Sí, aquí en este punto es donde me parece que está la principal, desde mi perspectiva, ¿no? La principal debilidad de la gestión de Guzmán y un poco me sorprende, ¿no? Es noticia conocida que la Argentina está año a año superando las exportaciones del año anterior, ¿no es cierto? Está generando un volumen por la balanza comercial de ingresos de divisas muy importante, ¿sí? Y sin embargo no ha tenido la posibilidad de acumular reservas de una manera significativa, ¿no? Y aquí uno encuentra que a pesar de las restricciones que se ha puesto a la demanda de divisas y fundamentalmente las restricciones que se han puesto a la demanda de divisas de pequeña escala, ¿no? Afectando las preferencias por la liquidez, las preferencias por el ahorro en divisas o por la necesidad que sea que tienen los operadores de pequeña escala, la gente común, ¿no? Y ha tenido muy poca restricción, ¿sí? Muy poca restricción los que han operado divisas en grandes volúmenes, ¿no? Y en grandes volúmenes se ha operado divisas para importar, muchas veces anticipando importaciones, previendo la posibilidad de una devaluación, pero ha habido un flujo muy grande de divisas, de egreso de divisas para atender compromisos de financiamiento de empresas, ¿sí? Muchas veces empresas con filiales locales, muchas veces con sus casas matrices, ¿no? Y han tenido la posibilidad de financiar. Y aquí una cuestión que aparece paradójica, ¿no? Después del esfuerzo que hizo el Estado argentino para refinanciar sus pasivos externos, ¿sí? El sector privado no lo ha hecho voluntariamente y tampoco fue invitado por diferentes estrategias, a través de diferentes estrategias, de hacerlo de una manera efectiva, ¿no? De una manera efectiva. Yo creo que ante la crisis de deuda, el mismo esfuerzo que hizo el Estado para refinanciar debiera haber sido hecho también por el sector privado para que la coyuntura, ¿sí? Hubiera sido un poco más aliviada, ¿no? Y uno encuentra que en ese espacio ha habido una presión sobre las divisas muy intensas y que se pudiera haber gestionado de otra manera, ¿no? Porque tal como se ha gestionado ha sido en términos de equidad muy inequitativo, ¿no? Muy generoso con los grandes volúmenes y muy austero con el pequeño demandante de divisas. Bueno, creo que está relacionado. Los grandes volúmenes deben generar mucho más presiones que los pequeños volúmenes. Seguro. Yo no sé si eso es una política, no sé si es eso por lo que termina alejándose Guzmán. ¿Qué pensás? ¿Qué fue o qué es lo que hace que Guzmán se retire del ministerio? ¿Esto de no poderlo manejar todo? Esa es la opinión que él expresa, ¿no? La imposibilidad de hacer lo que él cree que hay que hacer. Y a mí me parece muy bien que los funcionarios estén muy convencidos de lo que tienen que hacer, ¿sí? El tema es que cuando lo que tiene que hacer en la convicción que se tiene, ¿sí? No está consiguiendo los resultados que se esperan, debieran replantearse un poco las convicciones, ¿no? Porque estas actitudes tan fundamentalistas, ¿sí? No son buenas consejeras para la construcción de políticas, ¿sí? Que tienen, ¿sí? Que se ejecutan sobre un escenario que está en permanente movimiento, ¿no es cierto? Los fundamentalismos
y las rigideces no son buenos consejeros para el diseño de política económica, ¿no? Porque Por supuesto. el escenario de Es así. aplicación, ¿sí? Es Sí. cambiante, ¿no? Sí, Jorge, yo considero que la incertidumbre, me parece que vas a coincidir con esto, es algo que en estos momentos predomina sobre toda la actividad económica nacional. Y eso es a lo que va a necesitar el ministerio tratar de recomponer, porque creo que a través de políticas que lleven certeza para el comportamiento, para las inversiones, va a hacer que tomemos un camino, un sendero de vuelta a Pinas. Es un trabajo muy exhausto el que le va a tocar llevar a cabo a este ministro. Se puede dar vuelta, se puede revertir esta situación, porque creo que hay una gran crisis de desconfianza. Y mientras no haya políticas que ataquen a esa crisis de desconfianza, creo que es muy difícil que vuelva la fe, y que, bueno, la fe es la madre de la financiación y de los proyectos de inversión. Sí, la No hablo de verdad la que fe como dogmatismo, ¿no? sí, es un escenario complejo, complejo, sí, porque en esto yo decía recién, ¿no es cierto?, de esto de que ha sido inequitativo el reparto de divisas, ¿sí? De las divisas, de las crecientes divisas que han entrado, y vos hacías una referencia que, claro, los grandes tienen más poder de negociación, ¿no? Y aquí la disputa es un modelo en la Argentina y en el mundo, ¿no? La disputa hoy está centrada en un modelo de producción que incluya en condiciones, en volúmenes crecientes y en condiciones que mejoran el trabajo, ¿no? Y hoy el capitalismo a escala global está siendo conducido por el capital financiero, que no tiene el mismo interés, ¿no? Y tiene un volumen que es descomunal comparado con lo que pueden, ¿sí?, el volumen que tienen los instrumentos de intervención, los estados nacionales, cualquiera, incluyendo Estados Unidos, y tiene una debilidad, ¿sí?, en el volumen de sus instrumentos respecto del capital financiero, porque el capital financiero ha generado una magnitud absolutamente desmesurada, ¿no? Y si Estados Unidos tiene problemas de regulación por esto, ¿no? Porque sus instrumentos quedan cortos con la capacidad de intervención de una fracción del capital, ¿sí? Para un país como la Argentina, imagínense lo que es, ¿no? La asimetría de poder es muy sentida, ¿no? Y ahí me parece, bueno, que estaba comprendido en el origen de la gestión del presidente Fernández, cuando intenta, previo a las negociaciones que hizo para la refinanciación de la deuda, generar algunos acuerdos políticos, ¿no? Y estos fueron los primeros para dar volumen, ¿sí?, a la posibilidad de discutir con el capital financiero una estrategia más conveniente para el país, ¿no? En esto, si se recuerdan, hasta involucró a la Iglesia Católica, la figura del Papa, ¿no? En esta disputa con el capital financiero. Terminó lo mejor que pudo terminar, con la capacidad de negociación que la Argentina tenía, ¿sí? Pero solamente, insisto, se resolvió el problema que la Argentina tenía, que el Estado argentino tenía, no el problema que la Argentina tenía con la deuda, porque la parte privada no se resolvió. Así es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu presencia, por darnos tu opinión. Se nos ha acabado el tiempo. Desde aquí creo que estás de acuerdo, le enviamos un deseo del mayor de los éxitos a nuestro ministro de Economía, nuestro flamante ministro de Economía, porque su éxito también repercute en la calidad de vida no solamente de nosotros, sino de todos los argentinos. Me despido de vos, yo me voy al último corte y estaremos en contacto para unas próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto compartir el espacio.
Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Certificamos normas ISO 9001-2015 en todas las áreas de producción y de servicios de hormigón elaborado. Vamos hacia una mejora continua. Vamos hacia adelante. Lunardi, lo ayudamos a construir.